¿Cómo usar la tabla de la distribución binomial acumulada? Esta tabla lo que nos muestra son las probabilidades, pero que va acumulando desde el cero, o sea que nos muestra valores que son menores o iguales. O sea, por ejemplo, cuando nos muestra la probabilidad del 2, lo que nos está mostrando es la suma de la probabilidad del 0 más la del 1 más la del 2, incluyendo este valor. Bien, el ejercicio lo que nos dice es, nos define una variable aleatoria que es el número de ventas logradas en 5 visitas. Esta variable aleatoria, que es i, tiene distribución binomial con parámetros np. N son las 5 visitas y 0,4 es la probabilidad de éxito. Nos pide calcular la probabilidad de que en 5 visitas se logre concretar exactamente 2 ventas, 3 o más ventas y al menos una venta. Bien, comencemos por el 1. El caso A nos dice exactamente 2 ventas, o sea que cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria i sea igual a 2. Entonces, para calcular esto usando la tabla, como la tabla tiene esta estructura, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el conjunto de resultados que puede tomar la variable aleatoria. Entonces, la tabla lo que va haciendo va acumulando valores. Entonces, como nos piden la probabilidad en el 2, o sea, en este valor exactamente esta probabilidad, lo que vamos a tener que hacer es la probabilidad hasta el 2, pero esa probabilidad estaría incluyendo la del 0, la del 1 y la del 2. Entonces, le tenemos que restar la del 0 y la del 1, y para esto le vamos a restar la probabilidad hasta el 1. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que i sea menor o igual a 2, o sea, todo esto, menos la probabilidad de que i sea menor o igual a 1, para poder sacarle eso que no forma parte del resultado que queremos encontrar. Y esto lo buscamos en tabla. Para poder usar la tabla, primero tenemos que tener en cuenta Primero tenemos que ubicar el n en la tabla de la distribución binomial. El n son las 5 visitas. Entonces ubicamos el 5, que es este. O sea, el número de veces que vamos a realizar el experimento de visitar a un cliente. Bien, una vez que ubicamos el n, lo que tenemos que pasar a identificar acá es la probabilidad de éxito. Y la probabilidad de éxito es 0,4. Una vez que ubicamos el 0,4, lo que tenemos que identificar es en dónde queremos encontrar la probabilidad. En este caso, queremos encontrar la probabilidad de que i sea menor o igual a 2. I menor o igual a 2. Ubicamos el 2 y buscamos aquel número que se intersecte. Y es este número. Es este el número que tiene una probabilidad de 0,4 y me muestra la probabilidad en el valor 2. Esa probabilidad es de 0,683. Menos le tenemos que restar, o sea, con los mismos parámetros, en n igual a 5 y en la probabilidad 0,4, porque en los dos casos la cantidad de veces que vamos a realizar el experimento es la misma, la probabilidad de éxito también es la misma, pero en este caso queremos ver cuál es la probabilidad en el 1. Y en el 1 es de 0,337. Y lo que hacemos es restar esos dos valores. 0,683 menos 0,337. Y eso nos da una probabilidad de
0,346. O sea, respondiendo a la pregunta de cuál es la probabilidad de conseguir exactamente 2 ventas, calcular la probabilidad de que en 5 visitas se logre concretar exactamente 2 ventas, esa probabilidad es igual a 0,346. Bien, esta ya está. Ahora lo que nos pregunta es la probabilidad, calcular la probabilidad de 5 visitas, calcular la probabilidad de que en 5 visitas se logre concretar 3 o más ventas. O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria i sea 3 o más. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son el número de visitas que vamos a realizar. Entonces nos pide 3 o más. O sea, las probabilidades que estaríamos incluyendo es la del 3, la del 4 y la del 5. Estas son las probabilidades que queremos. Entonces, la probabilidad de que i sea mayor o igual a 3. Acá lo que vamos a hacer, como tenemos un valor que es mayor o igual y la tabla lo que nos muestra son valores menores o iguales, o sea que va acumulando desde acá los valores, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la propiedad del complemento. La propiedad del complemento lo que nos dice es que la probabilidad de A complemento es igual a 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de A. Entonces, 1 es la probabilidad total, 1 menos, que sería todo esto, 1 menos, le tenemos que sacar este pedazo que no forma parte del resultado. O sea, la probabilidad de que X sea que menor o igual a 2. Porque el 3 forma parte del resultado. Nosotros queremos la probabilidad cuando la variable aleatoria i, que es el número de ventas logradas en 5 visitas, sea mayor o igual a 3. Entonces lo que tenemos que sacarle a la probabilidad total, que es 1, la probabilidad de total, de todo el espacio muestral, sería la probabilidad del 0, del 1 y la del 2. Así nos queda la probabilidad del 3, del 4 y del 5. Entonces esto va a ser igual a esta probabilidad. Lo primero que hacemos es ubicar el n. El n sigue siendo el mismo, 5. Bien, 5. Después lo que pasamos a ubicar una vez que ubicamos el n es la probabilidad de éxito, que es 0,4. Una vez que ubicamos esto, ubicamos el valor para el cual queremos calcular la probabilidad. Y ese valor es el 2. Entonces le tenemos que restar al 1 0,683. 1 menos 0,683. Y esto es igual a 0,317. Por lo tanto, la probabilidad de que en 5 visitas se logre concretar 3 o más ventas es de 0,317. Bien, el punto C nos pide al menos una visita. Cuando nos hablan de al menos, están haciendo referencia al símbolo mayor o igual. Es decir, como mínimo lograr esto inclusive, pero también ten en cuenta que puedes hacer un poco más. Entonces, por lo tanto, el símbolo es mayor o igual. Entonces, lo que nos piden es la probabilidad de que el número de ventas logradas en 5 visitas sea mayor o igual a 1, a una venta. Para este caso también vamos a tener que usar la propiedad de complemento. Entonces, por propiedad del complemento, como lo que nos piden es la probabilidad, tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como lo que nos piden es la probabilidad a partir del 1 inclusive, lo que vamos a tener que incluir es la probabilidad del 2, del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5.
O sea, todas estas probabilidades. Entonces le vamos a tener que restar la probabilidad del 0. Entonces lo que podemos hacer es 1, que es la probabilidad de todo, menos la probabilidad de que i sea, acá podemos usar el símbolo de igual a 0 o el símbolo de 1 menos la probabilidad de que i sea menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque como estamos iniciando recién el proceso de acumulación de la probabilidad, acá el igual y el menor igual coinciden, es el mismo valor. Entonces, como es lo mismo, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, 1 menos la probabilidad, como estamos hablando de la misma variable aleatoria, va a tener, y como tiene los parámetros n igual a 5 y la probabilidad de éxito 0,4, entonces ubicamos al 0, que es donde queremos saber a qué es igual la probabilidad. Y esto es igual a 1 menos 0,078. 1 menos 0,078. Esa probabilidad es igual a 0,9222. Entonces, la probabilidad de que en 5 visitas se logre concretar al menos una venta es de 0,922.